Continuamos en este curso que pretende que tú y yo nos preparemos, nos santifiquemos en el corazón de María Santísima, que es ese cenáculo moderno donde vamos a ser llenos del Espíritu Santo, para prepararle una autopista tan grande a nuestro Señor Jesucristo que vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y estamos viendo cómo Isaías, unos 7 siglos antes de que esas cosas ocurrieran, de ese texto que leímos en Isaías 53, del 1 al 12, él 7 siglos antes de que eso ocurriera, imagínate cómo Dios en su misericordia iba preparando a su pueblo. En toda esa historia de la salvación, cómo ese hombre de Dios iba pregonando a su pueblo. Imagínate a Isaías, que 7 siglos después, él no sabía que 7 siglos después iba a aparecer, sencillamente él, como profeta de Dios, iba anunciando esa salvación. Imagínate a Isaías ante ese pueblo que está a punto de ser cautivo a Babilonia, ese pueblo que se contaminaba, ese pueblo que contraía matrimonio con mujeres paganas que lo llevaron a idolatrar a otros dioses. Cómo ese Padre bueno no los abandonó. Imagínate a Isaías 700 años antes predicando, y ellos no se dieron tiempo para investigar de qué hablaba ese hombre. Ellos vivían enraizados en su pecado. Y yo te pregunto ahora, ¿quién tiene tiempo para pensar que Jesús está pronto a retornar otra vez? Haz una comparación de Isaías con ese pueblo 700 años antes del Mesías, y ahora que salimos nosotros a predicar el Evangelio anunciando que Jesús va a venir a juzgar a vivos y muertos. Es necesario que hagamos una revisión de nuestra vida, de cómo estamos nosotros preparando y creyendo en esa segunda venida de Jesús, porque hay muchos que ya no esperan la venida de Jesús, muchas personas que se dicen cristianas, y algunas de ellas van y repiten el credo de que creen en Jesús, que creen en la resurrección, pero viven más la reencarnación. No piensan que Jesús va a venir a juzgar a vivos y muertos. No piensan que hay un juicio final, que va a haber una resurrección de la carne. No se está preparando, hermano, este pueblo de Dios, esta iglesia, no se está preparando para el retorno de su Mesías. Hay también en Zacarías capítulo 9, versículo 9, hay un versículo que se va a cumplir cuando Jesús venga, y es antes de su pasión. Jesús se encontró en Jerusalén montado en un asno, él iba triunfante, iba siendo aclamado, pero mira cómo Zacarías, un profeta del Antiguo Testamento, de ahí va a sacar ese texto San Mateo, y mira cómo lo dice Zacarías capítulo 9, versículo 9, cómo estamos viendo cómo ese Padre bueno va preparando a su pueblo para que cuando Él viniera no se perdiera, pero ese pueblo no lo reconoció como Mesías, y eso nos puede pasar a nosotros, que no reconozcamos a Jesús como el Señor de señores y Rey de reyes en su segunda venida. He aquí que viene tu Rey, justo y victorioso, humilde, montado en su asno. Palabra de Dios. Mira, hermano, y San Mateo 21:6 escribe esa profecía y dice así: fueron los discípulos e hicieron como los había mandado Jesús, y trajeron la borrica y el pollino, pusieron ropas encima, y montó Jesús. Palabra del Señor. Mira cómo se iban cumpliendo las Escrituras, y también la manera de cómo iba a ser
traicionado por uno de sus discípulos. Ya estaba allá en el Salmo 41:10. Mira cómo Dios en la persona de Jesús cumple todas esas promesas. El Salmo 41:10, ahí vamos a observar cómo Jesús iba a ser traicionado por uno de sus discípulos. Aunque el que tenía paz conmigo, aquel en quien me confiaba y comía mi pan, alzó contra mí su calcañal. Palabra de Dios. Mira cómo se cumplió y mira cómo lo dice San Marcos capítulo 14 versículo 44. Estamos viendo cómo las profecías se cumplieron en Jesús. El traidor les había dado esta señal: a quien yo besare, ese es, prendedle y llevadlo a buen recaudo. Al instante llegó y se le acercó, diciéndole: Rabí, y le besó. Ellos le echaron mano y se apoderaron de él. Palabra del Señor. Mira cómo se cumplió ese Salmo 41:10 ahí en ese momento en el huerto de Getsemaní. Y también el rey David en uno de sus salmos, en el Salmo 22, dice así: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás de mi socorro, de las palabras de mi gemido. Palabra de Dios. Y mira cómo San Marcos 15:34, mira cómo se cumple esa promesa del Salmo 22. Uno de los hombres contemporáneos de Jesús, en la narración de su muerte, ahí San Marcos 15, mira cómo lo dice San Marcos 15:34. Y con ese texto, ahí en el corazón de María Santísima, viendo cómo las profecías del Antiguo Testamento se están cumpliendo en Jesús, yo te invito hoy que en el corazón de María Santísima medites imaginándote lo que Marcos está viendo ahí en la cruz del Calvario y cómo se está cumpliendo esa profecía del Salmo 22. Imagina a Jesús gritando fuertemente. Yo te invito que en el corazón de María hoy medites que Jesús es Dios y que vino para reconciliarnos con ese Padre bueno, ese Padre maravilloso. Hermano, no hay otro camino en donde podamos ser salvos, no hay otro nombre en el cual nosotros podamos alcanzar la salvación. Jesús es ese Mesías, el enviado de Dios, que viene a salvarnos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la muerte y de la esclavitud del maligno, porque Jesús vino a deshacer las obras del diablo, pero lo hizo ahí en la cruz del Calvario. Imagina a Jesús ahí en la cruz a las 3 de la tarde, y mira cómo lo dice San Marcos. A las 3 de la tarde, Jesús gritó fuertemente: Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ahí, hermano, en el corazón de María Santísima, con los ojos de ella, que está viendo la pasión, la muerte de su Hijo en esa cruz, ella está ahí al pie de la cruz con San Juan, nosotros colocados ahí en el regazo de María Santísima, en su corazón inmaculado, contemplemos con sus ojos que Jesús es el Mesías, que está muriendo en este momento, pero que un día vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y ahí, hermano, pensemos que Jesús está vivo y es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, y que nos ama tanto que dio su vida por nosotros, y Él es el eterno y sumo sacerdote que está mediando nuestra salvación
allá ante el Santísimo, ante ese Padre bueno. Hermano, recuerda que Jesús es el Cordero de Dios, el único que puede quitar esos sellos a ese rollo que es la historia de la salvación. Por eso Jesús, imagina que te está diciendo a ti, como se lo dijo a esos maestros de la ley: escudriñen las Escrituras, porque ellas hablan de mí.